nosotros. Hermanos, es un privilegio estar con vosotros. Hace tantos años, recuerdo haber predicado en Ríos de Vida, pero hace 20 Señor. Seguro que el Señor tiene algo especial para tu vida, para nuestra carácter. Ocasiones que háblame. Sé que Camel canta mal, pero no hay manera de decir Camel, pero no, canta. Él canta con toda su familia, no podemos hacer nada porque está con su hijo, con su pequeña Anita que ahora se está, pero ahí está. De tripa corazón y lo vamos a escuchar. ¿Sí? Así que, Camel. No quieren. ¿Qué? Hay que alabar, sí. Bueno, ven a alabar. Saben que cuando estaba al principio, llama la atención que los que vamos, bueno, tenemos por la gracia de Dios el privilegio de poder visitar diferentes congregaciones. Yo me encuentro con canciones que nunca he escuchado. Hoy he escuchado canciones que nunca he escuchado. Le voy a contar bien cordobés el tema, Hace muchos años atrás, yo llevé a mi esposa a Córdoba y fuimos a una iglesia, Córdoba, la iglesia bautista de Barrio Barrio Talleres, que era una iglesia que era precioso escuchar la iglesia cantar a cuatro voces. Era le digo a mi mujer, mira, vamos a ir a una iglesia, y cantaban himnos, por supuesto, en nuestra época. Y le digo, vamos a ir a una iglesia que vamos a cantar los himnos de una manera preciosa. Bueno, vamos. Y un himno. Todo Marco Witt. Cuando recién comenzaba Marco Witt. Nunca, después me tocaba pasar a predicar y yo dije, miren hermano, yo he traído acá a mi esposa diciéndole que íbamos a escuchar un hermoso canto de himno en cuatro voces y lo único que hemos escuchado es Marco Witt. Bueno, son lindas las canciones de Marco Witt, pero yo quería escuchar los himnos. Y la cosa es que, tomaron nota y después cuando antes de terminar el culto cantaron himnos a cuatro voces. Precioso. Pero yo muchas de las canciones que escucho casi cada domingo pues son desconocidas para mí, ¿no? Y siempre me acuerdo de los números. Alguna vez usted busque el himnario rojo y busque el 298. El himnario rojo, no sé si el himnario bautista, busque el himno 298. Mucho tiempo cantábamos cuando llegábamos a la iglesia. El himno fue el himno que Dios usó para mover nuestro corazón a servirle. Campo misionero. Los llantos de Dios. Búsquelo y búsquelo. El 298. Bueno, es un privilegio presentar a mi amigo Amel. Hace muchos años trabajamos juntos. Para mí es una bendición su vida, la vida de su esposa Simona, la vida de sus hijos. Verdadero privilegio. Solamente por conocerle a él como hermano en la fe, sino conocer su trasfondo y ver la obra del Señor en su vida.
Así que le recibimos con un fuerte aplauso. ¿Puede ser? Gracias. Tanto mal. Has dicho hay que alabar, ¿sí? Dárselo. Entonces, bueno, yo tengo una... Todos. ¿La escucháis? Ya me han dejado tirado. Me han dicho que no, aquí hay mucho profesional y nosotros cantamos mal. Entonces, bueno, al acaba uno. ¿Me la habéis dicho hoy? Bueno, pero hoy me habéis dejado tirado, empezando por el que está al lado. Has dicho, papá, yo no salgo. Digo, vale, ahora por ello. Bendeciré a Elohim, mi rey, bendeciré su nombre. Desde ahora y para siempre yo le bendeciré. ¿La conocéis? Es que la he inventado yo. Bendeciré a Elohim, mi rey, bendeciré su nombre. Desde ahora y para siempre yo le alabaré. Porque Él es Dios de toda creación. Yo le alabaré, porque Él es Dios de toda creación, su nombre alabaré. Bendeciré a Yeshua, mi rey, bendeciré su nombre. Él reinará eternamente y volverá por mí. Bendeciré a Yeshua, mi rey, bendeciré su nombre. Él reinará eternamente y volverá por mí. Porque Él es Dios de toda creación. Yo le alabaré. Porque Él es Dios de toda creación. Su nombre alabaré. Bendeciré a Jehová mi Dios, bendeciré su nombre. Su misericordia es para siempre y yo le adoraré. Bendeciré a Jehová mi Dios, bendeciré su nombre. Para siempre yo le alabaré. ¿Por qué? Que Él es Dios de toda creación. Porque Él es Dios de toda creación. Su nombre alabaré. Aleluya. ¿Habéis visto que habéis cantado todos? Habéis cantado todos, ¿lo habéis visto? Cantamos mal, pero nos gusta alabar a Dios. Esto es lo que nos anima, ¿no? Bueno, yo me llamo Kamel. Estoy con mi familia, Simona, mi hijo mayor Zacarías. El segundo es Joseph y la pequeña Ana. Zacarías, Dios recuerda, Joseph, Dios añade a Ana gracia. Por gracia, Dios añade y te recuerda. Es lo que significa nombre de mis hijos, los tres. Entonces, ¿por qué estos nombres? Porque por gracia yo fui salvo, Dios añadió a mi vida, a mi familia, y Él me recuerda cada día por donde me sacó. Difícilmente uno tiene, digamos, una actitud correcta delante de Dios si no recibe la gracia, y difícilmente tenga actitud delante de Dios si Él no la recuerda cada día. El que la tenga presente cada día es donde nos ayuda a adorarle y a alabarle y a servirle.
con gratitud. Y esto es nuestro ánimo, el por qué hacemos las cosas. Estaba un tiempo, digo, a ver, para cambiar un mensaje, preparar un mensaje, pero no había manera. Entonces seguía con el mismo mensaje y mi mujer dice, ¿qué vas a hablar? Y digo, pues es el mismo. Es el mismo porque no conseguía salir para preparar algo, para animaros. El que quiera animarse, se vaya a otro lugar. Digo que nosotros venimos a intentar compugir el corazón para temer a Dios, porque ahí está el servicio y así ahí está mi ánimo. Mi ánimo viene siempre a través de una actitud temerosa hacia Dios. Cuando yo hago las cosas bien, en temor hacia Dios, yo estoy animado. Entonces, cuando Dios te dice, anímate, sé valiente, prepárate para obedecer. Porque para esto, anímate, sé valiente. Porque a veces uno dice, no, anímate para hacer otras cosas, anímate, yo le digo a mi hijo que juega al fútbol, pues anímate hoy. Pero es un ánimo más o menos carnal, ¿no? Para que juega, para que lo disfruta, porque también vivimos sin carne. Pero hay otro ánimo que yo le digo, anímate a temer a Dios. Anímate a temerle, a obedecerle. Es un ánimo, anímate a ser valiente. Entonces, ¿dónde viene? Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. Cuando le dice, aquí tienes el libro de la ley, meditarás en él día y noche. Os voy a contar una historia porque a mí me gusta contar las historias. Entonces había un hombre que era muy estudioso debajo de un rabino en el pueblo de Israel. Y siempre estaba estudiando. Entonces terminó de estudiar toda la teología y todo lo que es la Torá. Entonces va a su rabino, a su maestro, y le dice, maestro, que yo he estudiado ya toda la palabra de Dios, ahora estoy predicando aquí, ahí, estoy reconocido, y me gustaría para ayudarla, pues leer un poquito de filosofía. Me miró a aquel rabino, está muy bien, puedes hacerlo. Vete a tu casa, busca el momento que no sea ni día ni noche, y en este momento inviértelo a leer la filosofía. Entonces aquel joven se va a su casa, entonces está de día y espera a ver si llega otro momento, luego llega la noche y espera, y así pasa un mes. Va el día, viene la noche, va la noche. Después de pasar un mes, va a su rabino y dice, rabino, ese tiempo que me has dicho, que no sea ni día ni noche, no lo he encontrado aún. Dice, entonces vuelve a leer la Biblia porque aún no te has enterado de nada. Porque no tendrás tiempo para meditar en otras cosas. Aquí tienes el libro de la ley, meditarás en el día y noche. Este libro es más que suficiente para hacernos sabios en la vida. Es más que suficiente para ayudarnos a avanzar. Aunque parece que las otras cosas nos ayudan, pero como la palabra de Dios no hay. No existe otra cosa. Entonces, en este libro nosotros nos queremos deleitar. Y hay una historia. Mira, vamos primeramente a Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno no tiene la Biblia, puede leer ahí, porque leer nos ayuda. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, el que ame a Dios, a ver otra vez, el que ame a Dios, vale. Ahora uno piensa, no, es mi hermano el que está conmigo en la iglesia, que sí, todos estamos pensando esto. No, mi hermano, hacer bien
a todos, en especial o en preferencia a la familia de la fe. Y eso ahí yo personalmente con los años, al final, veo que lo cogemos y como fuese mi hermano solamente el de la iglesia, y hacemos igual como el pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Quién es mi prójimo? Pues es solo el judío, el que me parece, el que practica lo mismo como yo, y ya está. Y Jesús se rompe con esto y le pone un ejemplo de un samaritano. Entonces, esa carta también es para romper con el concepto que tenemos nosotros. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es? Entonces, ¿de qué hermano está hablando aquí? ¿Está hablando de mi hermano en la fe? ¿O está hablando de un hermano en la humanidad? Porque nosotros como cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí primero? Todos los cristianos levantan. Vale, hay bastante, sois muchos. Muy pocos que estáis en el camino, ¿no? Entonces, bueno, a veces pensamos que aquí está hablando de mi hermano que es de la iglesia. Pero si leemos bien el pasaje, está hablando del hermano cristiano, pero está hablando también de la historia de la humanidad. Si leemos más atrás, en el capítulo 3, versículo 12, entonces nos dice, cuando del 11, vamos a empezar del 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como hay Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermanos míos, no extrañáis si el mundo os aborrece. Entonces, aquí está hablando que nos amamos los unos a los otros, pero nos pone una historia de ¿qué? De la humanidad, de Caín y Abel. Después la caída, entonces los dos hermanos que nacen, uno es Caín y otro es Abel. Y uno mata a su hermano. Entonces uno se pregunta, ¿por qué yo odio? Por esa causa. Tú odias, por la caída tú odias. Y al igual como aquel odió a su hermano, nosotros podemos estar en un lugar y odiamos. Porque la paga del pecado es esta, es la muerte al final. Y por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están todos destruidos de la gloria de Dios. Entonces, si yo estoy en pecado, estoy sin Jesús, yo tengo la actitud de Caín. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo puede saber uno que ha pasado de muerte a vida? Porque ama. Y el que no ama, dice, aún está en tinieblas. Ahora me preguntas, ¿qué tiene que ver esto con lo que tú quieres presentarnos sobre el tema del Islam? Pues no te preocupes, que aquel musulmán es tu hermano en la humanidad y desciende de lo mismo, de tu madre y tu padre antiguos que se llama Adán y Eva. Y ese es tu prójimo que Dios creó a tu semejanza, a la semejanza suya y a la tuya. Entonces, cuando nos habla de ama a tu prójimo como a ti mismo, la palabra prójimo en hebreo llega a ser vecino o el que tienes enfrente, o el que es semejante. Entonces, cuando nosotros aquí, ¿cuántos tienen sangre española? A ver, sangre española. No vea que sois muchos que tenéis sangre española. Pues eso es una mentira, no existe sangre española. ¿Lo veis como me habéis caído? La Biblia dice de una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres. No hay una sangre española. ¿Veis cómo nos crecemos con una idea que no es bíblica, que no es una verdad de Dios? Es un engaño que sale en el año 1500, 1400, el tema de la raza. Tampoco hay raza. No hay razas, no existe. Razas. Eso fue moderno que se empezó a hablar de razas para hacer algunas que sean menos que otras. ¿Veis? Somos todos descendemos de lo mismo. Todos. Si uno cae enfermo aquí en España, yo, por ejemplo, caigo en España enfermo, me meten en el hospital y me dice, es que vamos a Argelia a traerte la sangre. Porque ahí de tu sangre tienes que ser, ¿no?
¿A qué no? Entonces, ves, al final las culturas nos educan de una manera que no es real. No existe la sangre española, no existe la sangre árabe, no le existe ninguna. De una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres. Ese es el primer linaje que está en Adán. ¿Sabéis quién es Adán? Pues nuestro padre antiguo, el que pecó. Pero ¿sabéis qué pasa? A mí la historia que me gusta es también de una sola sangre Dios hizo otro linaje, otra creación, que es la sangre de Jesucristo. ¿Veis? Por una primera sangre soy pecador, nazco en ella. En la segunda sangre de Jesucristo, cuando me lava, yo de la segunda sangre soy una nueva creación. Y en esa nueva creación tengo semejanza. Entonces, en esa nueva creación empiezo a ver la semejanza de Dios en el ser humano. Dios me enseñó a amar. Me cuesta. No venimos aquí a enseñar cómo amar. Nos cuesta amar. No es fácil amar. A Jesús le costó la cruz, maltrato. No es fácil amar. No es fácil amar. Aquí las cartas está diciendo a los hermanos, no es fácil amar a nuestros enemigos. Jesús dice, si os amáis vosotros, si os saludáis solo entre vosotros, ¿qué mérito hay en ello? Nada, cero. Los publicanos, la gente también normal, pagana, también lo hace, se aman entre ellos. Dios quiere que sus hijos vayan más allá. Y vamos a la historia de Caín. Génesis capítulo 1. No sé cuánto tiempo tengo aquí. Es que no lo sé. Pues no suelo quedarme solo. No sé cómo lo hago, pero siempre suelo que la gente no quiere salir. Les amenazo, les digo que ahí hay un barba esperando fuera. El que sale... Bueno, el Señor os bendiga. Y aquí hay una historia del Caín en capítulo 4. Dice, conoció a Adán, a su mujer Eva, y el cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y fue Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se saneó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñarás. Te haces señor de él, ¿vale? Hay palabras que no me salen. Entonces, si alguna vez la digo en árabe, entonces, bueno, sé que no la vais a entender, pues la recortamos. Y no soy español, no se ve que no soy español, ¿a que no? Pues hablamos idioma, pero algunos no nos sale tan bien. Entonces, aquí hay la historia de Caín y Abel, y los dos vienen en signo de adoración, porque ahí no había templo, no había guitarras, no había una alabanza, no había un grupo, no se había creado lo que el sistema que tenemos hoy en día. Entonces, el momento de la adoración era así. Eran los dos primeros que se presentan a adorar a Dios, por lo menos registrados en la palabra de Dios. Entonces vienen los dos a un lugar y estaban juntos con un presente hacia Dios, una ofrenda cada uno. ¿Cómo podemos hoy estar aquí?
Estamos aquí juntos, ¿sí o no? Pero yo sé, en esta sala hay algunos que Dios se agrada de ellos y otros no. Porque Dios es así. Aquí Él no mira lo que le vamos a dar. Realmente mucha gente hace mucho hincapié en lo que le dio uno, le dio otro. Pero cuando la palabra de Dios dice, y agradó a Abel, a Dios y su ofrenda, entonces el primero es el agradar del ser, luego de lo que Él le da. No es que le doy para agradarle, es que le ha agradado, por eso le doy. Que es diferente. Por eso cuando dijo, no, hay que dar la ofrenda con una sonrisa, ¿no? Entonces puede ser que uno da la ofrenda y con muchas sonrisas. Y puede ser que tenga la actitud de Caín. La actitud de Caín es una actitud presente fuera, pero también en la iglesia. Seguramente el apóstol Juan, cuando escribe esa carta, ha visto esa actitud entre los cristianos. Y quería llamarles la atención con la historia. Y a mí me gusta la historia, por eso siempre me gusta empezar del libro que nos trata la historia, la caída, cómo fue y todos los problemas que tenemos, y nos lo explica la palabra de Dios. Y los problemas que hay hoy en día, y las guerras y los problemas, salen de esta caída. Había solo 2 hermanos, no había territorios que puede decir, ese es el mío y ese es el tuyo, no había banderas. No había estados, no había geografía como la sabemos ahora. No existía, estaban solo ellos y Dios. Y querían los dos adorar a Dios. Y sus padres, perdón. Por lo menos aquí, luego otros pueden decir desde aquí para allá, Caín con quien se casó. Y bueno, es otra historia. Pero nosotros nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. 2 hombres se presentan a Dios y los 2 presentan una ofrenda. Un signo de adoración antiguo. Muchos hacen hincapié también del gordo, el cordero, y hacen hincapié en la sangre de aquel cordero que perdona los pecados, hace como una visión como del futuro sobre la persona de Jesucristo. Y es una interpretación correcta. Pero yo no vengo a hablar de Jesucristo ahora, vengo a hablar de nosotros. No, ahora hablo de Jesucristo, pero en ese texto quiero hablar de nosotros. Porque lo de Jesucristo ya está hecho. Él ya murió en la cruz para perdonarnos. Él ya nos justificó, hablando a los cristianos. Él nos santificó y nos está santificando y demanda de nosotros una misión y comisión que no hace acepción. Acuérdate de ese nombre. La misión de la iglesia es comisionada por Dios. Y en esta comisión no hay acepción. Ir a todas las naciones. Si tú te encuentras en un momento donde tú haces acepción para predicar el evangelio, acuérdate que la comisión de nuestro Señor Jesucristo no es esta. Es predicar a todo el mundo, a toda criatura. Entonces, y no hay diferencia entre uno y otro. Es decir, o están en la luz, o están en Cristo Jesús, o están fuera de Cristo Jesús. Y no importa la religión que practiquen, ni la raza, entre comillas, de donde viene, el idioma que habla, o territorio geográfico de donde viene. O está en Cristo o no está. Entonces, si está en Cristo, es mi hermano. Y si no está, es mi prójimo. Y quiero que esté conmigo. Ese es el amor. Cuando ama a uno no es tan fácil. Entonces ellos se presentan ahí y dice, Abel trajo también de los primogénitos, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. A Abel y a su ofrenda. Miro con agrado a Abel, corazón de Abel.
no me miró con agrado su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no se le puede comprar. De lo mucho que le damos lo mejor, le damos toda la ofrenda que quieres y todo el dinero, Dios no podemos comprarlo. Y la Biblia nos habla en Hebreos que Abel presentó mejor ofrenda por la fe. Por la fe, pero yo voy a ir más allá. Un poquito más allá de unas cosas que están escondidas en los pasajes. ¿Cómo hemos empezado? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, por lo tanto, si yo amo a Dios, le presento lo mejor. Y mi respuesta de este amor hacia Dios se va a ver reflejada ¿con qué? Con el amor hacia mi hermano. Entonces, ¿qué llegamos a decir? Caín, ¿qué es lo que no tenía? Ni amor a Dios, y lo reflejó hacia el odio a su hermano. ¿Lo veis? Entonces, ¿por qué? Porque Dios, el primer mandamiento, ¿qué es? Ama al Señor tu Dios. Toda cosa que se tiene que ser presentada, si no es a través de una actitud amorosa hacia nuestro Señor, simplemente por lo que es Él es Dios. Él es el todopoderoso Dios. Y eso le amamos. Entonces, y este amor va a ser reflejado en otros. Entonces, aquí cuando nos habla de Caín en Primera de Juan, nos menciona esto: hermanos míos, amaos los unos a los otros. Y luego cuando dice, no seamos como Caín, no está diciendo Caín no amó a su hermano. Tan sencillo como esto. Entonces, ¿qué es la falta? Y no amó a su hermano porque no amaba a Dios. Por eso le presentó lo más rácano. Le presentó de la tierra que fue maldecida. Cuando Dios maldice, dice, maldita será la tierra por tu causa, Adán. Le presenta esto a Dios, pero la actitud suya es una actitud de una persona falto de amor. Falto de amor primeramente a Dios, y esto se reflejó en su hermano. Lo mató, pero Dios lo estaba viendo todo. Le dice, Caín, ¿por qué estás enfadado? Furioso. La palabra hebrea llega a ser, ¿por qué estás tan furioso? Para querer hacer daño, la expresión, para querer hacer daño a alguien más débil que tú. Porque en este caso él era el primogénito, era más fuerte que su hermano y su hermano era el pequeño. No es lo mismo un pastor que un labrador de tierra. ¿Alguno ha pastoreado aquí? ¿Ha pastoreado? Pues yo sí. Yo me mandaba a mi madre siempre, cuando era pequeño, como era un poquito travieso, con mis tíos. Y tíos tenían ganados y yo pasaba los 3 meses ahí con ellos. Y sea algo del pastoreo, por lo menos en nuestras tierras, no pastoreo de aquí, porque aquí es un poco diferente. Hay muchas cosas que a lo mejor nosotros ahí no se usa tanto. El perro, por ejemplo, no se usa tanto ahí porque es impuro. Entonces aquí sí que se usa, te ayuda el perro, ahí no. ¿Lo veis? Entonces, veis que hay una diferencia en las cosas. ¿Por qué? Porque el perro es impuro para nosotros y no te puede tocar. Entonces, por lo tanto, se lo llevas a pastorear, al final acabas tocado, tenés que hacer todo el lavamiento. Eso yo hablo de nosotros en la cultura mía, de donde salí yo, no es ahora. Entonces, me mandaban a pastorear. Entonces, pastor, ¿qué es lo que hace? Salía con las ovejas temprano, entonces llevábamos toda la comida, un burro y un caballo y íbamos nosotros. A mí me gusta que había un burro muy joven, que corría una mezcla de burro y caballo, una mula o algo. Pero era joven, entonces siempre yo me iba, como venía de la ciudad, pues me dejaba el privilegio de subir yo ahí. Entonces yo aprovechaba, es decir, que lo disfrutaba bien. Pero llegábamos ahí donde hay un lugar, los pastos, y nos sentábamos debajo de un árbol ahí con la comidita y ahí están comiendo, no hacíamos mucho más. Y luego cuando salía el sol volvíamos ahí otra vez y por la tarde volvíamos a salir con mis primos. Eso es lo que hacía un pastor en nuestra tierra. Andar, comer y poco más y echarse la siesta debajo de un árbol. Pero un labrador de tierra no hace esto, ¿a qué no? Tiene que picar, tiene que trabajar, tiene que hacer mucho. Entonces, imaginaos un pastor joven
y el hermano mayor, un labrador de tierra, y los dos. Yo solamente para poneros en escena, ¿quién es el más fuerte, creéis? Caín. Yo, por lógica, ¿no? Estamos solo hablando, ¿no? Entonces Dios le dice, ¿por qué estás tan enfadado de tal manera que quieres hacer daño? Esa es la expresión hebrea. Como se expresa el hebreo. ¿Sabéis que el hebreo se expresa con palabras? Pero no puedes leerlo literalmente porque hay un mensaje ahí en el hebreo. Igual como todas las lenguas semitas. El arameo, el árabe, igual. Porque si tú te fijas en las palabras, al final la palabra puede significar una cosa y puede significar otra. Entonces es la expresión general. Entonces él le dice, bueno, una cosa, Caín, te digo. El pecado, ¿dónde está? Está en la puerta, pero el hebreo original dice, la ofrenda por el pecado está en la puerta. Así la expresión viene a ser. Cuando tenéis tiempo lo podéis estudiar. Entonces, ¿qué le está diciendo? Cuidado, Caín, con lo que vas a cometer. Vuestro enemigo, el diablo, está, ¿dónde? Como león rugiente. Él dice, él no descansa, él siempre está acechando. Aquí está diciéndole, el pecado está acechando. Caín, ahí está en la puerta acechándote. Y le anima a Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. El que sabe hacer bien y no lo hace, peca. Y Dios le estaba haciendo decir, si bien haces ahora, ¿no vas a ser enaltecido igual como tu hermano? Estás aún a punto. Yo veo la gracia de Dios llamando al arrepentimiento a Caín. Aunque luego en Primera de Juan nos dice que el Caín era del maligno, era de la simiente. Pero aquí, por lo menos en el lenguaje de Dios, vemos que le está diciendo, Caín, ten cuidado. Y si bien haces, también vas a ser enaltecido. Enaltecido por Dios es una bendición. Es lo que te hace agradable hacia los ojos de Dios. Y Dios, el que se humilla, nos dice la Biblia, ¿qué? Enaltecido. Y él no tuvo esa actitud. Él no se sometió a la voz de Dios. Someteos bajo la mano poderosa de Dios. Nos dice la palabra de Dios. Para que él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces Dios estaba teniendo cuidado de Caín aquí. Yo no veo un Dios ahí, no, Caín, cuidado, que si haces esto vas a estar mal. Dios estaba viendo mucho más. Y al final vemos una vida de errante, una vida errante quiere decir sin rumbo, sin dirección, así, perdido. Es como estábamos tú y yo antes de conocer a Jesús. Entonces, si bien hicieres, no serás enaltecido. Dos hombres que entran en un mismo lugar. Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. La historia del fariseo y el publicano. También son dos hombres que entran a un templo y los dos entran a orar. Es igual como esos dos. Simplemente que es una historia más moderna de la época de nuestro Señor Jesucristo. Dos hombres entran a orar y uno se pone a orar, dice, orando consigo mismo. Entonces, y él dice todo lo bueno que es. Todo lo bueno que es empieza con ello. Lucas, hemos dicho 18. ¿Me estoy explicando? Que por si acaso digo, estáis muy serios, ¿eh? Lucas 18. Aquí me pasa que esta Biblia es nueva. Las hojas son finas, las que venden ahora. Yo tengo una antigua, pero si la llevo aquí, pero de las hojas, esas que eran gordas, pues sé dónde está todo, no me lío mucho, pero esa es de las finas, 9.
Dice aquí a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Abel fue enaltecido porque tenía esa actitud y Caín fue, digamos, exhortado, corregido por Dios porque tenía la otra actitud. Él dice, mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Pero aquí hay uno que se presenta como justo y el otro como malo, el publicano. Publicanos eran los malos delante de los ojos de los justos fariseos que aplicaban la ley. Entonces él empieza con toda la ley, pero se olvida de la mejor ley que hay, de amar a su prójimo. El que ame a Dios, ame a su prójimo. Y él dice, ni siquiera, en vez de anieglarse que hay un publicano orando ahí con él en el templo, que ha entrado a buscar a Dios y puede que cambie, entonces él dice, no soy como él. Es un rechazo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre yo y tú y un musulmán, un budista, uno que adora la vaca o otro que adora un árbol? ¿Qué diferencia hay? Como seres humanos, ninguna. Como cristianos, Jesucristo, que nos ha salvado. Pero ¿sabe qué? No hay un infierno diferente para cierta gente como para otras. ¿Y sabes lo que me da? Y voy a hablaros así con el corazón. A veces cuando yo hablo con gente y intentamos evangelizar a los árabes, me doy cuenta que en la iglesia, que hay algunos que parece que el musulmán va a ir a un infierno más infierno que los demás. No sé si me entendéis. El musulmán tiene un infierno diferente, es decir, más infierno que otros. Cuando hablas con ellos es que lo notas. Dices, yo no sabía que hay 3 infiernos o 2 infiernos, uno solo para los musulmanes y otro para los demás. ¿Será que para los demás se hace más frío ahí o lo que sea, le ponen aire acondicionado? Si el infierno es el mismo. Entonces, no nos engañamos. Yo le he visto eso en la iglesia, no estoy hablando fuera. Cuando hablas de los musulmanes, la iglesia, chico, que el que trabaja contigo se va al mismo infierno que un musulmán. Y el musulmán no se va al infierno por ser musulmán, se va al infierno porque no tenía a Jesús. Y todo aquel que no tiene a Jesús, su destino es ahí. Por lo tanto, nosotros predicamos a Cristo, al que sea. Cuando yo entiendo eso, entonces empiezo a funcionar de otra manera. A cuando le veo, digo, ay, mi prójimo está perdido. Y dice, mis hermanos míos, no extrañéis, el mundo os aborrece. Es extraño cuando un cristiano aborrece. Pero si un no cristiano que odia, no es de extrañar. Es lo que tiene. Pero un no cristiano que odia, no es de extrañar. Pero un cristiano. Todo lo que estoy hablando son experiencias. Yo lo he vivido y lo sigo viendo. Dice que lo sigo viendo. Sigo viendo cristianos. Y ¿sabes lo que más me entristece? Cristianos maduros. Que me entristece mucho. Digo, hay que leer un poco la Biblia sin
sin meternos en... Porque Jesucristo ya derrumbó la enemistad. En la cruz de Jesús, las enemistades se acaban. ¿Por qué tengo que tener enemistad con alguien? El otro día me pasó algo con un hermano. Llegamos a lo mejor no hablarnos tan bien. Yo sé que a vosotros no os pasa esto, todo, pero yo sí, ¿vale? Que no te sientas mal. Entonces, claro, yo como tenía razón, tú sabes cuando tienes razón qué es. Yo no dormí hasta las 3 de madrugada dándole la vuelta. Me levanté a las, ¿qué era? Las 4:30 por ahí de la mañana, me voy a la montaña. Pues hablando de Dios, hablando con Dios, pero hablando con ese hermano. Todo yo preparando lo que le voy a decir. ¿Os ha pasado alguna vez? Pues, y de repente, pues yo digo, Señor, te alabo, pero tú es que... Y me encontraba en la conversación con Dios y con Él. Me ha costado centrarme en Dios. Y ya me centré en Dios y eso que la presencia de Dios se derrame y siento Romanos capítulo 7. ¿Qué tiene que ver eso, Romanos capítulo 7? Me voy a leerlo. Entonces era la pelea que yo tenía. En mi mente yo me deleito en la ley de Dios, pero mis miembros querían hacer otra cosa. Pues yo estaba así. Pero bajo, me voy a casa, desayuno, llevo a los hijos. Bueno, lo lleva mi mujer y yo, bueno, frego la casa y todo, ¿eh? He cambiado. Frego la casa todos los días, ¿eh? Lo estáis viendo ahí, dice, ese morito es un machista. Que os conozco. Pues frego la casa todos los días. Todos los días. Los baños y la casa, la frego yo. Mi mujer pocas veces, por la mañana. Ahí hace otras cosas. Entonces he cambiado. Ese es el milagro. Uno como yo fregando la casa. Eso. Entonces hay milagros que suceden más rápido y otros poco a poco. Entonces, ¿y qué pasó? Que yo bajo, me voy a ver. Y había 2 hermanos que me gusta siempre, son gemelos mayores. Y me pide, dice, Camel, quiero hablar contigo. Yo, ¿qué? Dice, quiero pedirte. Nada. Caso es muy bonito. Yo hasta me quedé como que este hombre no hace daño ni a una hormiga. No quiero pedirte perdón porque te he ofendido, porque no sé qué. Yo es que ni me acuerdo, ni siquiera de verdad creo que me ha ofendido. Pero bueno, yo digo, vale, dice, porque hoy estaba leyendo y leí, antes de ofrecer tu ofrenda a Dios, vete a hablar con tu hermano. Y me saca con el Romano 7. Y yo aún discutiendo dentro de mi corazón a ver si lo hago o no. Pero siento como Dios dice, ¿no te das cuenta que yo estoy en la situación? Tuve 2 horas más, digo, voy a obedecer. No importa lo que hay, yo voy a llamarle y pido perdón. Se acabó. Aunque yo en mi razonamiento yo era el... Pero él me dijo una cosa que me gustó, me dijo, Camel, solo Dios me dijo, ve y humíllate ante Camel. Pídele perdón. Yo cojo y digo, voy a obedecer. Ya está. Me costó, Me costó 2 horas después. Que no era tan fácil. Yo cojo el teléfono y escucho una voz. Y yo digo, ya me la va a liar otra vez. Escucho una voz, dice, dime hermano. Ya digo, ya sé. Era otra cosa, ahora dime hermano. Ha cambiado en la voz suave. Yo, bueno, quiero hablar contigo. ¿Estás? Sí, no estoy lejos. Digo, no importa, que me voy. Me fui 25 kilómetros. Ya me fui con el coche, tomamos café, se baja y digo, no quiero hablar de nada, solamente quiero que no esté bien que 2 hermanos estén así. Te abrazo. No. Ya él empieza, no, yo sé que yo te he ofendido, yo no sé qué tal. Dios hizo una maravilla. Pero había una obediencia que costaba, pero había que hacerlo. Yo quería estar en paz con Dios. Entonces, ¿cuántas veces no pasa esto, no? Con nosotros. Venimos con la ofrenda, igual como Caín, pero su corazón hacia su hermano no estaba bien. Jesús dice, cuando vienes y sepas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ven.
arregla. Entonces, Dios quiere gente que no tenga nada en su corazón que no sea el amor. Hace muchos años con el hermano Miguel, de muchos años, hicimos una convención con árabes y había muchos pastores de toda dominación. Estaba Miguel ahí debatiendo con él si los dones, no sé qué tal, y Miguel ahí como de buena gente. Entonces, me acuerdo como hoy, y él dijo, está bien todo lo que estamos hablando, pero el amor es más mayor que ellos. Y se levantó y se fue. Pero yo me quedé con aquella del amor es más mayor que ellos, ¿no? Y al final siempre uno aprende algo. Discusión para nada, pero el amor es... No estoy hablando del no estoy hablando de eso, estoy hablando solo del amor. Y las cosas que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, bajo ningún concepto. Las cosas esenciales. Pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es una ley de Dios que nos ayuda, ¿no? Veis que yo sigo con la libreta, ¿eh? La tecnología no va conmigo, es que no consigo. Yo ni ordenador, ni tablet, ni nada, a mano, y mientras que lo escribo, lo memorizo. ¿Os habéis dado cuenta que lo memorizo? Sí, memorizo las cosas mientras escribo. Pero me gustaría aprender la tablet, y si hay alguno que quiera enseñar informática gratis, aquí estoy. Me puedes ayudar. Romanos capítulo 3, versículo 26 y 27. Si nos lo pone ahí, lo leemos y ya está. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, ¿quién? Dios, el que justifica. Dios, el que es, ¿a quién justifica? El que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y la fe obra, ¿qué nos dice? La fe obra por amor. La fe que obra por amor. La fe no tiene otra obra hacia ningún ser humano que no sea el amor de Dios primero y el amor hacia nuestro prójimo. Entonces, aquí nosotros sí que tenemos obra. Obramos los cristianos a través de la fe. Pero la fe nos mueve a amar. El amor de Dios nos constriñe. Y cuando vamos a un lugar, intentamos hablarle del amor de Dios, el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Amar a Dios no es lo mismo que amar a Dios. Amar a Dios es un amor que Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, en Romanos capítulo 5, cuando nos habla que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, y habla donde disfrutamos, nos gozamos en la tribulación, y dice, da una razón. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy en día podemos amar porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, y así nos ayuda a amar. ¿A quién? A todos. Solo a través, porque Él de tal manera amó a todos. Y Él, Dios, su Espíritu Santo, que es Dios también, está en nosotros. Y Él no puede amar con acepción dentro de nosotros. La persona que hace acepción es una persona que está triste cada 2 por 3. Hay una tristeza, porque entristece el Espíritu Santo de Dios por hacer acepción de personas. Ese Espíritu Santo que está en su vida se entristece. Nosotros amamos. Entonces la misión y la comisión no hace acepción. Acordaos, la misión y la comisión no hace acepción.
Que Dios os bendiga mucho, que espero que eso sea de bendición para vosotros, que no estaba acusando a nadie, que no es solamente animar un poquito a llevar nuestra ofrenda a través del amor hacia Dios. Intentar decirle, Señor, ayúdame a amarte. Quiero amarte más. Enséñame a hacerlo. Enséñame a amar más a otros, al peluquero, a la cafetería, a la dependienta que nos atiende. Ayúdame a amar. No importa qué ha cometido la persona. Simplemente enséñame a amar como tú amas. No sé qué pensáis hacer, pastor. Amén, aleluya. Ay, Señor, bueno, lo de las 3:30 va a estar bueno, ¿eh? Dios mío, qué palabras. Bueno, la necesitábamos. Era muy necesario. Yo tengo que confesar que yo era de esas personas que para mí el musulmán era un enemigo a batir, ¿no? Porque, bueno, me pasa con el musulmán, con el testigo de Jehová, con todos aquellos que, ¿no? Que como que Jesús no es Dios y yo los tengo como mi enemigo a batir. Hay que ponerse enfrente y debatir y luchar, pero me he estado dando cuenta que quizás eso no funciona. Que quizás en vez de debatir lo que hay que hacer es abrazar y amar. Y verlos como Jesús los ve. Y entonces en vez de verlos como enemigos, verlos como personas que necesitan a Jesús, como nosotros lo necesitamos en alguna vez. Así que yo no sé si esto se llena de gente de cualquier país, me da igual, no importa. Porque a veces hemos tenido mal el concepto. Venimos a España a convertir a los españoles. Venimos a España a que el que vive acá, no importa de dónde sea, si español, argentino, venezolano, de donde sea, de Marruecos, de Pakistán, de donde sea, no importa, conozca a Jesús. Si no lo conoce, que conozca a Jesús. Tiene que haber una revolución de amor, mis queridos hermanos. Tenemos que amar con el corazón. Y hoy nos dio la clave. Hoy nos dio la clave. Hoy me tiró algo y nos tiró algo a todos nosotros que es súper importante. Porque a nosotros vamos a decir, bueno, vamos a evangelizar al mundo, vamos a conquistar, no sé qué. Pero ¿y cómo está el amor entre nosotros? ¿Cómo te llevas con tu hermano? ¿Cómo está la ofrenda? Cuando das la ofrenda, ¿hay algún bagaje por ahí? ¿Algún hermanito que no te cae bien? Soy el pastor de esta congregación y sé que hay algunas personas que no se llevan muy bien. Lo sé. Y estoy esperando el milagro. Si hoy el pastor que nos compartió la palabra ha conseguido que algunas de las relaciones que yo estoy esperando en la gracia del Señor, que se reconcilien por el amor de Dios, esto va a ser imparable. Porque los primeros cristianos tenían algo muy especial. La gente de afuera decía, mirá cómo se aman. Quizás no eran grandes teólogos, quizás no eran grandes sabios, quizás no eran grandes pensadores, pero cuando los veían, los que estaban afuera decían, yo quiero que me quieran como esa gente se quiere. Amén. Así que tiene que haber una revolución de amor en esta congregación. Cada uno de nosotros. Hagamos memoria y si hay alguien con el que no nos llevamos muy bien, bueno, hagamos como hizo Hassan, 2 horas de lucha intensa, ¿sí? Hasta que al final podamos llamar por teléfono, ir a tomarnos un café y no reprocharnos nada. Darnos un abrazo, amarnos, porque es mejor tener paz que tener razón. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos ponerla en práctica, queremos ponerla por obra. Me encanta, Señor, cuando en la iglesia se habla de amor, porque tú eres amor, es tu esencia. Queremos hacerlo, sé que nos cuesta, Señor. Sé que nos cuestan, todos nos cuesta. Porque a veces quizás parece que somos incompatibles. O quizás a veces nos pisamos los unos a los otros porque
También tenemos nuestras debilidades, nuestra carne que aún está ahí operando en nosotros. Pero hay algo más grande que eres tú. Espíritu Santo, yo sé que tú obras en nosotros, que estás trabajando y que esa obra que comenzaste la vas a perfeccionar, la vas a terminar en nosotros. Gracias, Señor, por Camel, gracias por su familia, por el pastor Miguel Juez, por su esposa. Señor, gracias por las visitas. Señor, por cada uno que vino por primera vez. Señor, te ruego si hay de alguno que vino por primera vez o de los que estamos aquí, que aún no te conoce. Oh, Señor, que puedan abrazarte, que puedan conocerte, Señor, porque es lo mejor que podemos hacer. Conocer al dador de la vida, eso nos da vida. Nos da abundancia de vida, de felicidad, de gozo. Gracias, Señor, por ser tan generoso con nosotros. Gracias, Padre, porque no solo ofreciste a tu Hijo por nosotros, sino que aún nos seguís dando cosas y podemos respirar y podemos estar aquí, podemos alabarte y adorarte. Das dones, talentos a los hombres, porque eres un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de justicia y también de santidad. Pero eso no te hizo alejarnos de nosotros, sino que te acercaste a tal punto de hacerte semejante a nosotros para dar tu vida. Gracias, Jesús, en la cruz del Calvario. Te amamos, te amamos. Acompáñanos, Señor, a los que vayan de camino a sus hogares. Señor, que el taller que se va a dar a las 3:30 pueda abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y que podamos dedicarnos, Señor, a predicar tu evangelio y que las personas puedan conocerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. A las 3:30